Mi colonia. Relatos profundos de una ciudad pujante. La famosa canción reza "No soy de aquí ni soy de allá", sin identificar un lugar como el principio o el final. Es la identificación de tantos y tantas con nuestra querida colonia Avellaneda. En este primer capítulo conoceremos la historia de Margarita Oris de Lauga, oriunda de su Nogoyá natal, pero que encontró en estas tierras la oportunidad de sembrar saberes, como así también aprendizajes. De su mano conoceremos los principios de lo que hoy tenemos como ciudad. Mi nombre es Margarita Oris de Lauga. ¿Años? ¿Cuántos años? Eso es indiscreto. Preguntarle a una dama la edad. 80 años. 80 años, Margarita. Tengo 80 años. 80 años. He vivido. Recién cumplidos. He vivido. El 5 de agosto lo cumplí. ¿Y hace cuántos años que estás residiendo en Colonia, Margarita? 39. Alrededor del año 1850, acá había grandes extensiones de campo que eran del general Justo José de Urquiza. Pero él después decidió abandonar los campos, no sé si los vendió, los cedió, y se fue a Punta Gorda, porque él quería seguir la carrera militar. Bueno, los campos en gran parte los adquirió un señor Juan Garacino, que con el correr del tiempo se los vendió al Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario Nacional lo determinó venderlo en parcelas, con un plazo hasta de 10 años para pagarlo, con tal de que la gente fueran agricultores que vinieran a trabajar la tierra. Y ahí vinieron inmigrantes austríacos, italianos y uruguayos. Y es el Banco Hipotecario Nacional quien le impone el nombre de Colonia Presidente Avellaneda, en homenaje a Nicolás Avellaneda, que fue el presidente que favoreció la inmigración para poblar este país. Bueno, transcurre el tiempo y entre los compradores estuvo don Ángel Montórfano, italiano. Él estableció un comercio y fueron los primeros alambrados que se conocieron, que cercó 300 cuadras más o menos. Esa era la primera parte que él compró. Bueno, el señor Ángel Montórfano siguió residiendo acá, construyó su casa, donde actualmente es el Centro Cultural. Y en la intersección de las rutas 12 y 18, en una casa de adobe, funcionaba una pequeña escuelita, pero en una situación tremendamente de pobreza. Esos fueron los primeros alumnos. Después se cambiaron a otro lugar un poco más confortable, pero cerca de eso. Cuando el señor Montórfano construye la casa, traslada la escuela a la casa de él, a una parte, y la sostiene él.
Bueno, el primer director de la escuela fue un señor Antonio Bartoli. A él le sucedió Zoraida Montórfano, que creo que era la hermana de don Ángel. Y en 1909 él se relaciona con el señor Fermín Usín, que era el inspector de las escuelas Laine, que eran las nacionales, y le pide que haga la creación de la escuela. Y fue así que crean la Escuela Nacional número 43. Y a Zoraida Montórfano le sigue la señora Alina de Lepiani de Montórfano, la esposa de don Ángel. Ella fue la directora que más tiempo estuvo en la Escuela Nacional, porque no existían los concursos. Entonces era un cambio constante de directores y de maestros. Después, en el año 1978, las escuelas nacionales pasaron a ser de las provincias. Y la Escuela Nacional número 43, que no tenía nombre, pasó a designarse Escuela número 170, también sin nombre. Como la escuela estaba un poco deteriorada, un día pasan para hacer maniobras los de la acción cívica de la Segunda Brigada Aérea y deciden construir una escuela nueva. Un señor Ismael Londero donaba una hectárea para la construcción del nuevo edificio, pero era muy lejos, porque los campos de Londero eran cerca de la vía. Entonces, creo que fue la Segunda Brigada que consiguió que el señor Miguel Yanis Martín donara el actual predio que está en la escuela. Bueno, la Segunda Brigada empezó a construir la escuela, pero no se cumplió todo el plano que tenían, porque era un plano hermoso, con laboratorios completos, como son las cosas de los militares. Se hizo una parte, se construyeron 4 aulas, una cocina, los baños y una galería. De las 4 aulas, una destinaron para comedor. Eso, y como ya estaba muy mal el otro edificio, no tenían todas las comodidades, no tenía agua la casa y era un baño precario de esos de campo. Entonces, en 1983 habilitaron lo que había construido para que funcionara la escuela. El señor Puy Arnau estaba de director en ese momento, pero él después lo requirieron para cumplir otras funciones y quedó a cargo como directora interina la señora Zulma Valer de Suslovich. El 18 de abril de 1984 soy designada directora titular por traslado. ¿Quién les habla? Me acuerdo que era Semana Santa, era el miércoles santo. Llegué en horas de la tarde, yo estaba afectada a la escuela número 20, Casiano Calderón de San Agustín, que tengo un hermoso recuerdo de esa escuela. Claro, venir de una escuela que tenía casi 3.000 alumnos a venir a la nada, no sabía si quedarme o renunciar. Pero los desafíos me gustan. Llegué, me encontré con el personal de la tarde, me recibieron muy bien y bueno, y así comenzó mi estadía en la escuela. Era ya el gobierno de la democracia, era el gobierno del doctor Montiel. Entonces, yo hablé con el presidente del Consejo General de Educación, que era el profesor Ascúa, y nos conocíamos de chicos, los dos somos de Nogoyá, éramos vecinos. Entonces fui y le planteé la necesidad de arreglar la escuela. Los baños casi no funcionaban, aunque era un edificio nuevo.
Y él me dijo, inicia el expediente, yo voy a hablar con el gobernador y vamos a tratar de ir solucionando lo que se pueda. Y fue así que se repararon los baños, se hizo el patio de laja, el mástil de la escuela, que no tenía mástil la bandera, y lo que es la dependencia de la dirección y un aula salón, que después yo la destiné a aula de jardín de infante, porque junto con mi traslado crearon el cargo de jardín de infante. La primera maestra de jardín de infante fue la señorita Marta Schoenfeld. Pero claro, funcionaba en el viejo edificio el jardín. Y tenía que llevar a los chicos, formarlos, entrar con los chiquitos al baño porque tenía miedo que se le cayeran. Y llevaban agua en un balde. Cuando supe que estaba el jardín en esas condiciones, le dije, no, acá no pueden estar. Entonces, ¿qué hacíamos? En el comedor, el piso tiene una saliente, ahí era mi escritorio, un armario, esa era la dirección, y todos los días al finalizar el comedor, armábamos las mesitas de jardín y funcionaba el jardín. Hasta que después, cuando se termina el salón aula, hice agregar un bañito, fue a funcionar el jardín ahí. Y ya cambió un poco la escuela. Bueno, la escuela fue progresando. En un principio había 8 maestros y fueron aumentando. Había 66 alumnos cuando yo vine y después llegaron a 142 en 3 meses. Y así se fueron creando cargos. Bueno, tuve muy buenas compañeras, también muy buenos vecinos que todos apoyaban y ayudaban. Y en el transcurso de tantos años, obviamente la escuela fue aumentando de alumnos y las comodidades quedaron pocas. Cuando fue gobernador el doctor Jorge Pedro Busti, en la gobernación de él se construyeron las 6 últimas aulas, que son 4 del lado norte y 2 del lado oeste. El complejo de jardín de infantes se construyó con el plan del gobierno de Menem, el plan social, que consta de 2 aulas, un complejo de 4 bañitos y una cocina. Nos ayudó mucho la firma Johnson Acero, nos amuebló toda la cocina. Y había una muy buena cooperadora y una comisión de madres. Las madres trabajaban incansablemente. Compraron cocina, compraron heladera, se hicieron placares. Era un lujo, para lo que era la zona era un lujo el jardín. Hermoso, con galería, patio con juegos. Hasta ahora que creo que lo llevaron al nuevo complejo, al jardincito, bueno, me parece que las ocupan aulas de grados comunes actualmente. Bueno, entre las cosas que se formó durante tantos años, con Marta Pucheta, una docente que estuvo acá, formamos la Peña El Ceibo. Íbamos a actuar en todos los festivales que podíamos. Muy linda. Cuando Marta se retira por enfermedad y después ya falleció, siguió Carolina Cabrera Popelka en las mismas condiciones y bueno, duró la peña hasta que yo estuve. Después se disolvió. Hablar de un antes es reflejar la falta de integridad en varios aspectos para nuestros vecinos y vecinas. Ese antes fue el soñar cosas grandes para la localidad. Escucharemos cómo fueron los principios de las principales entidades y organizaciones de la ciudad. El 30 de octubre de 1949 se realizó la primera misa y la entronización de la imagen de la Virgen de Luján. Después la Municipalidad de Paraná en 1952 donó el mástil de la escuela, pero en el viejo edificio, y lo bendijo el padre Laurencena, que era el párroco de San Benito.
En esa oportunidad se aprovechó la ceremonia y tomaron, porque esto es lindo mencionarlo, porque es la historia también de la colonia, tomaron su primera comunión Hermelio y José Calúa, Raúl Acevedo, Miguel Esner, Catalina Ledesma, Yolanda Bustos, Leonida Movio y Nélida Ciarroca. Esas fueron las primeras comuniones de este lugar. En el año 1959, al cumplir las bodas de oro, se colocó una placa que fue donada con el importe que aportaron alumnos, maestros y vecinos. Bueno, perdón, ese intro que se bendijo la Virgen, ¿no? ¿Eso fue en la escuela 170 o en el edificio que...? En el viejo edificio. En el viejo edificio. En el viejo edificio. Y un director colocó un reloj de meridiana que se llamaba, y con eso se guiaban con el horario los vecinos y también maestros y alumnos. Bueno, el nombre después lo impone el Consejo General de Educación y como agradecimiento a la Segunda Brigada le impone el nombre oficial de Segunda Brigada Aérea porque era escuela número 170 de Segunda Brigada Aérea. El edificio, cuando yo llegué a la escuela, no se había entregado a la provincia, porque estaba el gobierno militar anterior con sus normas y había comenzado la democracia. Entonces el profesor Ascúa me llamó y me dijo, bueno, ahora vos sos la directora titular, yo te pido si podés te acerques a la Segunda Brigada y veas a ver si se consigue que la Fuerza Aérea haga entrega del edificio. Sí, obviamente yo fui, me recibieron muy bien, los invité inclusive a que vinieran a visitar la escuela, empezó una hermosa relación y el mismo año, el 22 de diciembre de 1984, se entregó oficialmente el edificio al Consejo General de Educación. Que recuerdo que el intendente de Villa Urquiza nos regaló una vaquilla, hicimos una fiesta hermosa con cena y todo. Muy lindo, es uno de los hermosos recuerdos que tengo. Bueno, la escuela siguió funcionando y se fueron aumentando los alumnos y también los maestros. Cuando yo ya estaba en los últimos años para retirarme, yo me retiré cuando había 42 maestros. De los 8 que había recibido, quedaron 42, con ciclos completos y cada año con su maestro, porque al principio cuando yo llegué había docentes que tenían 2 grados a cargo. El caso de la señora Graciela Galanti de Paulini. Ella tenía 2 grados a cargo y otra chica más que era de Paraná. Así funcionaba la escuela. Bueno, la escuela realizó hermosas fiestas, actos escolares hermosísimos y participábamos de cosas culturales con otras escuelas, con la escuela de Sauce Montrul, con la escuela oficial y privada de San Benito, cuando se creó la privada, con las 2 escuelas estatales y con la privada, con la escuela Gaucho Rivero, con el colegio Don Bosco, con la escuela de niños discapacitados de Cerrito, y hacíamos muchísimas actividades juntos. Con la escuela de Parera, la 46 de Parera, con la escuela 39 de acá. Con todas esas escuelas nos tratábamos, íbamos también a participar de cosas importantes en Viale y en casi todo lo que había en Paraná llevábamos los chicos.
con una compañera que era Miriam Pros. En el Entrerrianito le decíamos, que hacía 2 viajes de Paraná a la Colonia y de Colonia a Paraná. Cuando el jardín lo traslado al nuevo edificio, como el local lo alquilaba el consejo, yo pedí autorización y me vine a vivir ahí. Esa fue mi primera vivienda, lo que es el Centro Cultural ahora, en Colonia Avellaneda. Me acuerdo que empecé a conocer los vecinos, eran pocos, habría 12 casas construidas y 3 o 4 construyéndose, después era todo campo. Bueno, mi hija era chica, jugaba con los chicos de Beatriz Tortul, con los de Rosa Velano de Jiménez, con todos los chicos que se podía juntar de la escuela ahí en el terreno del patio que tiene de césped, era el campo de deporte de ellos y de todo. Y hablando de deporte, formamos un grupo de futbolistas y el director técnico era Oscar Vicentín. ¿Sabés cuál era la cancha después cuando hacíamos los interescolares? Todo este terreno, desde la municipalidad hasta donde termina la plaza. Y donde está la farmacia Avellaneda, todo eso, lo tenía en comodato el Club Quique. Tenía un quincho con una parrilla y ellos nos prestaban el quincho y la parrilla para hacer los choripán, las tortas fritas y todo. Con eso, los chicos viajaban a Cerrito, viajaban a Viale, a Paraná, a todos lados en los encuentros deportivos. Era una época hermosa, aparte nos conocíamos todos, nos ayudábamos entre todos, muy lindo. Con respecto a lo religioso, a los pocos meses de yo haber llegado, un día veo debajo de un espinillo, que ahora desapareció porque es barrio, que había un montón de 15 personas más o menos. Se me escapa un perrito que yo tenía y veo el amontonamiento y dije, ¿qué habrá pasado? Me acerco y veo una mesita chiquita. ¿Quién estaba? El padre Botegal. Que ya éramos amigos con mi marido, yo iba y lo visitaba en San Benito, viviendo en Paraná, que él vivía con la mamá. Nos comíamos unos lindos asados con el padre Botegal. Bueno, y me saludó, entonces esperé que terminara la misa y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, yo pregunto, ¿qué está haciendo debajo de este arbolito usted? Y me dice, doy la misa porque no me permiten, dice, ocupar la escuela, que era lo único que había acá. Después eran casas de vecinos, era lo único que había, el edificio público, puede decirse. Entonces le digo, vamos a tomar mate. Bueno, dice, me lo ceballo, te voy a hacer unos cuentos. Y le digo, padre, ¿por qué da ahí en el campo? Dice, porque ya te digo, dice, no me dan permiso. Sí, le dijo, yo le voy a dar permiso. Usted venga de la misa y todo. Y así empezó que los sábados o domingos, porque salteaba una semana, daba los sábados, otra semana daba los domingos, venía y daba misa y me dice, bueno, ahora vas a ser catequista vos y Kelly la de Dalmazo. Y ahí empezamos con la catequesis y la misa. Fue hermoso, hermoso. Se hicieron misiones hermosas. La primera que salimos con el padre Benito Berná, no se había ordenado todavía Benito de sacerdote. Vinimos a recorrer toda la colonia, a pie. Y a él le dieron permiso, que estaba dependiendo de la Sociedad Española, en el Prado Español para que durmiera. Y Graciela Galanti de Paulín era la cocinera, la que le cocinaba al padre Berná y a los que nos reuníamos de la misión. Esa fue la primera misión. Después vinieron de Laurita Vicuña, en otra misión. Vino otro grupo de Paraná, que vino la señora de Fontana y Fontana, los de la panadería de San Benito, Cavallo, Raúl Hilaire, que vos lo conocés. Bueno, Raúl era un integrante. Me acuerdo que de las
alumnas más grandes que había, porque ella también ayudaba en la catequesis, era Diana Vergara, la hija de Agustín. Bueno, se hospedaron en la escuela. Fue hermosísimo, hermosísimo. Hacíamos fogones de noche. Bueno, y así fue que compartí la escuela con la iglesia. Lo conocí al padre Mario Ventura, que era buenísimo, al padre Miguel González, al padre Jimeno, Carlos Jimeno, y el que más tiempo llevó, que es mi amigo porque todavía vive, está en el seminario, es Néstor Craneviter. Que yo en la dirección me entronizó la Virgen Reina del Universo. Yo tenía santos en mi dirección, porque siempre me he sentido orgullosa de mi credo religioso. Los respeto a todos, pero mi credo es mi credo. Y él me la intronizó. Cuando yo me jubilé, me juntaron los santos, me lo mandaron a mi casa. Bueno, y de ahí nació la idea de poder hacer una capilla, que se lo habló a Tito Alanís, que era el vicegobernador, y como él andaba en los grupos marianos conmigo en Paraná, entonces yo lo apuraba, y fue así que donaron el terreno. El terreno de la iglesia original que iba a dar el gobierno, ¿sabe cuál es? El que hace cruz con la municipalidad, el que está en la esquina sin construir. Pero ahí cruzaba un arroyo, todo el arroyo que estaban de la segunda vivienda, de acá del edificio de la municipalidad. Entonces un día hablando con el padre Botegal le digo, padre, ¿por qué van a construir la capilla acá? ¿Por qué, mija? Porque acá pasa un arroyo. Le digo, cuando llueve mucho esto tiene agua. Ah, no, se me va a caer la capilla. Dijo, vamos a pedir otra. Entonces me dijo, hablalo vos, dice que lo conocía al vicegobernador que nos dio otro terreno. Bueno, le fui, le hablé a Tito y consiguió el que ahora está. Uno de los grandes colaboradores de la iglesia y que hizo el primer rosario en madera fue Carlos Gabá. Después Germán Puig, Víctor Tomasini, y así se fueron agregando vecinos que la lucharon desde el principio. Ahora vos viste la iglesia que se tiene, la escuela privada que se tiene, que es un orgullo, es hermoso. Pero antes no teníamos, dependíamos todo de San Benito. Inclusive, te digo más, no había policía, dependíamos de la municipalidad de San Benito, que estaba González de intendente, que eso es otro capítulo, cuando después se crea la Junta de Gobierno, que González se enojó, vino y me retó, pero bueno, es otra cosa. La institución que se creó el mismo año que yo vine fue la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno porque precisamente hablando con Miguel Ángel Olote, el padre de Omar, éramos muy amigos, muy colaborador de la escuela, un día y con Oscar Vicentín, comiendo un guiso, los junto, le digo, ¿y por qué tenemos que depender de San Benito? Si nos divide la ruta. Porque lo que es San Benito, donde se fundó San Benito, era la colonia Brugo. Cuando se funda San Benito y se divide, pasó a ser colonia 3 de febrero. Tal es así que en las primeras escrituras de los primeros habitantes de acá, figura colonia 3 de febrero. Bueno, entonces dice Miguel, ¿pero y qué vamos a hacer? Formen una junta de gobierno. Yo ya porque venía de las ideas del gobierno. Pero no sabemos cómo. Yo voy a ir, le digo al gobierno, y les voy a traer las condiciones. Y fue así, fui al Ministerio de Gobierno, pedí las condiciones, y ellos se invitaron, y así nació la primera Junta de Gobierno, que el primer presidente de la Junta fue René Reynoso. Estaba Miguel Ángel Olote, estaba Néstor Saavedra, estaba Oscar Bregán, todos esos integraban la primera Junta. Y bueno, cuando se entera González de que se había formado la primera Junta, vino y me dijo que por qué yo había tenido que hacer eso. Entonces yo le dije, discúlpeme, no se enoje, pero no podemos depender todo de San Benito.
Si pasa un accidente hasta que viene la policía de San Benito, se muere el accidentado. Bueno, la Junta funcionó muy bien y empezaron, que después consiguieron un tractor, desmalezaban los campos, juntaban basura y ayudaban. Uno de los grandes colaboradores que yo tuve en la escuela fue el presidente del Instituto del Seguro en el gobierno del doctor Montiel, que era el doctor Lino Golpe. Y él me traía muchísima ayuda para los chicos. Cuadernos, cajas de lápices, de todo. También me ayudaba la base. De la base, los primeros que vinieron fue a traerle folletos y a darles charlas sobre la guerra de Malvinas. Después, en otra oportunidad, traían la banda, hacían un concierto, les traían facturas, les hacían chocolate a los chicos. Y da la casualidad que como a los 4 años viene a la segunda brigada un militar que había sido alumno de primero y segundo grado en la vieja Escuela Nacional, que era Marcelo Ayerdi. Los padres eran los dueños del chalet alpino que estaba enfrente a la fábrica de Misaguá, que después se vendió, ahora está reformado. Bueno, un día la escuela no tenía cerco cuando yo vine. El patio de la escuela se unía a la calle y la calle a los campos vecinos, era todo campo. Entonces vimos revolotear un helicóptero. ¿Sabés el revuelo de chicos que fue? Ver bajar un helicóptero en el patio de la escuela. Era Marcelo, que venía a visitar la escuela y les trajo regalo a los chicos. Después ya ni les trajo fardos de media que se les repartieron a todos, guardapolvo, nos trajo los primeros mapas porque ni mapas tenía la escuela. Siempre nos ayudó la base, pero nunca se había logrado que la base fuera padrinos de la escuela. A los 20 años logré que aceptara el Consejo General de Educación que la base fuera padrino, y que no sabe, que dio la casualidad que cuando se acepta el padrinazgo de la Segunda Brigada Aérea, el jefe de la Segunda Brigada Aérea era Marcelo Ayerdi. Fue un acto tan hermoso y tan emocionante. En ese momento estaba el padre Blas Corbalán, que también lo conozco de jovencito, por haber estado en otra escuela en el departamento de Nogoyá, el que vino a bendecir las placas y a dar su bendición y todo eso. Hermoso. Bueno, después que yo me jubilé, no sé qué problema hubo, cuando se cumplieron los 5 años, la base dejó de ser los padrinos. Fue una lástima porque colaboraba mucho con la escuela. Bueno, el centro de salud, acá lo único que había era la atención de Olivito. Olivito era enfermero y tenía, no sé si 4 años, creo, de medicina. No se había podido recibir. Y todos recurríamos a Olivito, pero lógico, él vivía de eso. Y un día me visitó el doctor Martín Ríos, que era el director del área programática 1 de salud pública a nivel provincial, en el primer gobierno del doctor Busti, y me dice, ¿y acá no tenemos un enfermero? No, acá no hay ni enfermero ni nada. Che, dice, ¿dónde podremos hacer algo? Le digo, tendrían que crear un centro de salud, Martín. Dice, fíjate a ver si encontrás un lugar, dice, como para instalarlo. Y no. Pensó él, se iba a hablar con el gobernador. Y en principio, no sé si ustedes conocen bien la escuela, esa aulita más chica que es al fondo de la galería, de la parte primera de la escuela, se comenzó a construir con ese fin. Entonces después tenían que gastar en baño, en todo que era necesario. Y ya estaba la parte de dirección. Entonces yo lo hablo y le digo, mira Martín, yo trabajé años con un escritorio y un armario.
puedo seguir haciéndolo. Si ustedes lo van a crear, les cedo la parte de la dirección que ya tiene baño y todo y comienza. Y fue así que en el 11 de abril de 1979 se inauguró. El primer director del centro de salud fue el doctor Alberto Brepe. Y la primera enfermera que trabajaba en el San Martín y se la trajo acá fue Mafalda Delgado. El centro de salud estuvo casi 7 años funcionando en la escuela. Pero era lógico, la población aumentaba día a día. Era mucha gente ya la que iba al centro de salud y muchos alumnos que teníamos nosotros. Llegó un momento que no se podía trabajar bien. Entonces se planteó el problema al gobierno y se alquiló donde son hoy los laboratorios Avellaneda. Esa esquina la alquiló don Miguel Yanis Martín para salud pública. Que después, cuando don Miguel vendió el chalet, lo compraron la familia Calí, ahí siguió funcionando. Entonces, cuando estaba ahí, se formó un tipo comisión, no era definitivo, un grupo de personas que trabajaba. Ahí estuvo Edgardo de Lisotti, que lo nombramos medio como presidente, a Daniel. La primera cena que se hizo a beneficio del centro de salud se realizó en la escuela 170. Trabajábamos todos juntos. Bueno, y se le dio el terreno ese pedazo de lote, y ayudó el gobierno del doctor Busti. Se hizo la sala de espera, un consultorio y los baños, y una salita donde funcionaban los enfermeros. Ahí, eso era el centro de salud, pero ya era independiente y quedó de salud pública. Hoy es hermoso, por supuesto. Así que así fue como nació el centro de salud. Al doctor Brepe lo reemplazó el doctor Horacio Sironsky, que era médico de la policía. Y después el doctor Juan Clemente. Hasta que después se trasladaron acá, vino Fabiana Emery, también estuvo de directora. Después el doctor Alejandro Mauro. Hasta ahora que está la doctora nueva, que ella es titular. Se han ido sucediendo varios médicos en forma interina, pero funciona y presta un gran servicio a la población. Y ahí por lo menos no es que se lo dejó de lado a Olivito, porque por ejemplo él hacía unos tratamientos para las alergias que daban un resultado hermoso. Entonces mucha gente iba ahí. Esta es la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Es propietaria porque la legislatura de la provincia, cuando no había traspasado los terrenos a los municipios, lo donó por ley de las cámaras de diputados y senadores, y con acuerdo del ministro, el gobernador, tenemos el decreto, nos donó el terreno. Qué linda, con el fondo de la municipalidad. Nosotros tenemos escritura, todo eso. Esta biblioteca, cuando yo era directora, una compañera y amiga mía, Mabel Cardoso, asistió a una charla donde se hablaba de las bibliotecas. Y como es muy curiosa Mabel, averiguó todo, vino y me dijo, ¿sabes una cosa que se puede armar una biblioteca acá y fundarla? Me dice, ¿no querés? Le digo, mirá, Mabel, yo estaba sola, todavía no tenía nada de secretaria ni nada. Le digo, Mabel, yo te apoyo en todo. Si vos querés, yo te ayudo fuera de hora, pero meterme en eso, en este baile ya no, porque estoy sola en la escuela y no daba más. Estaba a la mañana y a la tarde. Entonces se ocupó ella y fue el alma de la biblioteca. Y fue la primera presidenta fundadora, Mabel Cardoso. Estaba Carlos Chaparro de vicepresidente, yo fui la primera secretaria,
La esposa de Chaparro, Ramón Elena, fue la tesorera y le integraron otras personas más. Esa fue la primera comisión. Bueno, cuando se enteraron muchos empezamos a donar libros y así fueron los primeros libros de la biblioteca. Nos prestó la Cooperativa del Agua un saloncito pegado al salón grande, pero no tenía ni agua ni baño. Pobre Elena, cuando tenía necesidad alcanzaba a irse, iba a la casa y si no pedía a algún vecino ir al baño. Esos fueron los primeros años. Y la hija de Mabel, Giselle, que era una adolescente, era la que caminaba, cuadra por cuadra, casa por casa, ofreciendo si querían conocer la biblioteca que se había formado y si querían ser colaboradores con ser socio. Y juntaba libros y revistas y todo. Ese fue el trabajo de Giselle. Después la biblioteca se cambió al Centro Cultural y estuvo un tiempo ahí. Hasta que después, cuando se dona esto, que también intervino Daniel de Lisotti y apoyó que se donara la tierra, él ayudó con un subsidio y se construyó este salón. Y ahí se trasladó. Hasta ahora está funcionando. La biblioteca se creó el 1 de junio del 2001. Y yo ahora, con el tema de la pandemia, todos los que estamos en las comisiones somos más viejos. Los jóvenes no quieren saber nada del libro. Entonces este año no había quien atendiera porque la que estaba antes era Cristina y tuvo grandes problemas de salud, Cristina. Entonces yo, como estoy enfrente, me ofrecí a venir a atender. Y acá estoy, como maestra jubilada. Cristina es una vecina de la localidad. Cristina Romero, la de Escobar. Bueno, y ella es la vicepresidenta de la comisión. Bueno, así que atiendo yo de bibliotecaria, pero de gaucha nomás que soy, porque me gustan los libros. Bueno, la colonia en un principio, varios años desde que yo llegué, dependíamos de la policía de San Benito. Si bien cumplían muy bien, pero hasta que llegaban y si vos tenías teléfono y cómo los podías ubicar y cómo les podías comunicar en un accidente, en otro hecho, porque gracias a Dios antes no se tocaba nada acá. En lo que decimos la vieja colonia, dejaba su casa abierta, tenía herramientas afuera y nadie tocaba nada. Bueno, en los tiempos actuales han cambiado un poco. Entonces, cuando fue gobernador Mario Moyne, se le planteó la necesidad de que, aunque sea un destacamento policial, tenía que haber. Y él lo creó, que funcionó en el barrio Las Acacias, en todas esas propiedades que en un momento se expropiaron porque iba a pasar la circunvalación por ahí, que al final terminó en la nada. Bueno, se expropió la casa de María Inés Misaguá, las de la señorita Lloria, otras casas de otros vecinos. El juez Butazzoni fue la casa más linda que eligieron. Y ahí, como estaba expropiada, ahí crearon el primer destacamento policial. Y el jefe del destacamento fue Alfredo Omar era el apellido. Y muy bien anduvo, muy bien. Hasta que después se hizo comisaría y está acá. Que eso se hizo ya en el gobierno de Daniel de Lisotti. Un día hablando con Julio Goyeneche, que era el director de las juntas de gobierno, cuando acá todavía era junta de gobierno, le dije, acá hace falta una escuela secundaria. Vuelvo a repetir porque yo siempre pienso en la educación de los chicos. Y entonces me dijo, bueno, vamos a hacer el pedido. Y dice, y vos hablalo al gobernador. ¿De cómo son los políticos? Bueno, entonces sí. Y Tito Alanís era
diputado en ese momento. Entonces le dije, ¿vos me vas a dar el apoyo? Sí, me dijo. Empezá nomás la nota de pedido. Yo estaba en la junta, era la secretaria. Entonces sí, tuve el aval de Tito. Lo mandaron al consejo y me acuerdo que una funcionaria que estaba en el consejo me mandó a llamar y me dijo, ¿para qué querés escuela secundaria para dolor de cabeza? Si están a un paso de Paraná. No, la colonia es la colonia, Paraná es Paraná. Yo pienso en los jóvenes que no pueden seguir estudiando. Bueno, y se anotaron los chicos. Y te digo más, cómo sería la demora del expediente y de la creación de la escuela, que una señora jugó plata de que no se iba a crear la escuela secundaria. ¿Sabés dónde? En el negocio que era de Tito Sioni. Y me dijo Tito un día, Margarita, dice, ¿se va a crear la escuela? Sí, le digo, está estancado en el consejo, ya voy a ir a ver qué. Y tengo la copia firmada por Mario Moine guardada, donde yo le digo, le pido que si va a crear la escuela, la promesa que él me había hecho, porque estaban esperando los chicos que se abriera la escuela. Bueno, él me firmaron la nota, me la firmó él, al mes de la nota aparece una profesora, me dice, ¿usted Margarita? Sí. Yo soy, dice Graciela Sala, la que va a ser la rectora de la escuela secundaria. No sabía, Román, la alegría que yo tenía. Bueno, al otro día viene el ceremonial. Me dice, prepará todo porque se va a hacer el acto del inicio de la escuela secundaria. Bueno, el otro día se demoraron los del ceremonial. Yo ya tenía el disco del himno y todo eso. Llega Hugo País, que era el secretario de Educación de la provincia, Teresita Gran, que era la presidenta del consejo, y ese mismo día me dieron la noticia que me creaban en la escuela primaria el cargo de secretaria, porque yo era sola en la escuela y en la dirección. Bueno, no sabía si alegrarme porque iba a tener secretaria o porque se iniciaba la escuela secundaria, porque la peleé. Mira, empezó el acto, se juntaron todos los padres, los chicos, estaban re emocionados. ¿Cómo sería el momento de confusión que hasta empezó a hablar Hugo País y nos olvidamos de poner el himno? Yo me había parado en la puerta y, claro, a mí me había dicho Tito Alaní, capaz que va el gobernador, y no vino. Estaba media desilusionada porque yo esperaba que viniera. Por ahí siento un auto manejando solo, Tato Moine. Y le hago seña a Hugo y no sabía de qué era. Y le digo a Ramírez, el del ceremonial, ahí viene el gobernador. No, me dice. Sí, le digo. Bajó Tato, entró, saludó, habló, y ahí se inició la escuela secundaria José Hernández, que funcionó varios años en la escuela 170, pero como pasó con el centro de salud, que llegó un momento que no podíamos funcionar dos instituciones, nos pasó con la escuela secundaria empezó a progresar, ya era 1 año, 2 años, 3 años, la escuela primaria crecía y no teníamos espacio, porque estaban las otras aulas en construcción, en principio de construirse. Nos arreglábamos con las viejas. Entonces ya se había hecho el galpón que habíamos hecho de la Junta de Gobierno, que ya estaba Miguel Vilá, no estaba López Pereira en esa época. Y bueno, y ahí se pidió que la escuela secundaria pasara a funcionar y se hizo el entrepiso primero, que era de madera, no sé qué, y ahí pasó la escuela José Hernández a funcionar hasta que después se consiguió la construcción del edificio que tienen ahora. Que mucho trabajó por la escuela secundaria Roberto Andrián. Fue una de las personas que era incansable para trabajar por el progreso de la colonia. Fue presidente de una de mis cooperadoras, te puedo asegurar que sábado y domingo dedicaba a arreglar mesas, sillas, a pintar las paredes, como fueron los hermanos Vergara, tanto Antonio como Agustín.
Vivían los fines de semana para arreglar la escuela, cortar el pasto, todo lo que necesitaba era así. Y bueno, pasaron, después la junta se cambió, entró Daniel Delisotti, y con Daniel nos unía una amistad desde que él llegó a la colonia. Y bueno, ahí ya después la cooperadora descansó porque él me hacía cortar el pasto y todo lo que necesitaba la escuela. Por lo menos conmigo tuve un apoyo incondicional de Daniel en la escuela, para lo que necesitaba. Te digo más, cuando organizábamos los viajes de fin de curso, si lo hubieras visto, después que yo lo veía intendente, siempre lo cargaba, armando empanadas, Daniel, en la cocina en la escuela para juntar fondos para todos los chicos que no podían pagar, tuvieran su viaje de estudio. Fueran los hijos o no fueran los hijos. Porque él me decía, yo le puedo pagar a mi hijo, pero hay otros chicos que no los pueden pagar. Entonces iba a trabajar para que todos los chicos fueran a la escuela. Tengo muy buenos recuerdos de toda la gente que colaboró y un gran agradecimiento a los padres, a los vecinos que conmigo fueron incondicionales. Siempre me apoyó en todo las locuras que a veces se me ocurren. Una de las avenidas principales de la ciudad llevaba un nombre muy particular, Teniente Miguel Jiménez. Pero ¿quién es y por qué la localidad lo reconoce con una calle tan particular? Conocemos su historia. El papá de él era funcionario del gobierno. Fue director después del Banco Entre Ríos, en la gobernación de don Enrique Tomás Cresto. Éramos muy amigos, yo fui compañera de la primera esposa de Isaías, de la mamá de Miguel Ángel. Cuando cae el gobierno, el golpe del 76, que fue lo más terrible que hubo, a Isaías lo dejan cesante. El hijo ya era oficial de la Fuerza Aérea. Cuando sucede la Guerra de Malvinas, Miguel Ángel era piloto en la Segunda Brigada y marchó a la guerra. Yo también tengo un hermano que es héroe de Malvinas, pero de ejército. Y cuando la Junta decide que él iba a empezar a poner nombres a las calles, entonces yo le pedí que estaba Miguel Vilá, estaba Enrique Rock, la señorita Lloria, la doctora Galicia, integrábamos la junta, yo era la secretaria. Sí me aceptaron, pero fundamenté por qué. Porque yo lo conocía de chiquito a Miguel Ángel. Te digo más, te cuento cómo porque él no se lo encontraba, ni vivo ni muerto. Cuando Isaías pasó... Posterior a la Guerra de Malvinas, ¿no? Posterior a la Guerra de Malvinas, cuando ya todos los vivos regresaron al continente y los muertos los enterraron allá, Isaías no tenía noticia de su hijo, ni la Fuerza Aérea sabía dónde estaba. Entonces todos los amigos nos reunimos, hicimos cenas y cosas para juntar el dinero porque de la Argentina a las islas no les permitían viajar. Hubo que pagarle a Isaías, ayudarlo para que fuera de Argentina a Inglaterra. Inglaterra autorizar que él viajara a las islas. Bueno, yo creo que no durmió durante una semana Isaías en las islas, recorriendo a pie metro a metro, a ver si en algún lugar podía saber algo de su hijo. ¿Y sabés dónde lo encontró? Encallado en un cerro, petrificado, cubierto de nieve, sentado muerto en la cabina del avión. Ese fue el encuentro de Miguel Ángel. Yo, como era tan amiga de ellos, de toda la vida, entonces cuando se iban a poner nombre, pedí, y como la escuela la había hecho la Segunda Brigada, dije, como homenaje a todos los caídos de la Fuerza Aérea, que lleve el nombre de Miguel Ángel Teniente Jiménez.
Colonia Avellaneda recibió la visita de 2 presidentes de la República a lo largo de su historia. Cristina Fernández de Kirchner lo hizo en el año 2010 y Mauricio Macri lo hizo en el año 2017. Pero lo que no sabemos es que tuvimos anteriormente la visita de quien fuera presidente de la República posterior a su paso por estas tierras. Hablamos de Carlos Saúl Menem, quien realizó un encuentro en las instalaciones del Prado Español durante su campaña electoral. Menem visitó la colonia cuando él andaba en la campaña para la presidencia. Bueno, yo creo que todos saben mi ideología política, no la voy a hacer pública. En ese momento los 2 candidatos de nuestro partido eran Antonio Cafiero, un señor, y Carlos Menem. Yo a Carlos Menem lo conocí cuando la gobernación de don Enrique Tomás Cresto, que él era gobernador de La Rioja. Yo estaba embarazada de mi hija y mi marido no simpatizaba con él. Yo me fui a esperarlo a la puerta de la Casa de Gobierno. Entonces estaba como de 5 meses o 6, ni me acuerdo. Me tocó la panza y me dijo, va a ser una niña. Bueno, me agarró del brazo, subimos la escalera para encontrarnos con don Enrique. Y me invitó al almuerzo que le hacían en la Costanera. Tal es así que me acompañó Eduardo porque no quería que fuera solo el almuerzo, pero no simpatizaba mucho. Y en la campaña nos dividimos. Él hizo la campaña al doctor Cafiero y yo le hacía con Asodi, con Luis María y Daniel María de Viale la campaña Menem. Fui, sí, a escucharlo al doctor Antonio Cafiero, un intelectual, pero era para chicos de universidad el discurso, que vino al Echagüe. Hermoso el acto. Pero le dije, sí, vos jorobás con Cafiero, le digo a Eduardo hablando, pero es para los intelectuales. El turco es de pueblo, es un gaucho, un turco. Y él se enojaba. Bueno, se hizo la campaña y yo en ese momento estaba en la escuela viviendo. Y estaba, mira, terminando de limpiar la cocina y viene uno de los compañeros y me dice, vení que viene Carlito al Prado. La Ani tenía 1 año, mi sobrina, 1 año y 2 meses me parece que tenía. Estaba conmigo, la alcé de chinela como estaba, me fui, me entraron al Prado, llegó. Ani es su sobrina, ¿no? Sí, bueno, y mi hermana radical y la hija estaba conmigo. Bueno, la llevo alzada y la alzó. Nos abrazamos con Menem porque cuando él sale de estar preso en Las Lomitas, en Formosa, un grupo de viejas dirigentes políticas que yo andaba con todas ellas, René Castañera, Zulema Schonfeld, Dora Cornejo, Esther Rivero, todas esas, me invitaron para ir a hacerle una cena a él en reconocimiento que ya había estado en libertad y todo eso. Bueno, cuando nos encontramos acá nos abrazamos. Y la alza la Ani. Y entra a dar la charla, la sienta en la falda, pidió que le trajeran, no sé si chupetines o caramelo, algo de golosina le dio. Y bueno, estuvimos. Y le digo a mi marido, va a ganar el turco. Dejate embromar, tiene que ganar Cafiero, me dice. Y vos sabés que mi hermana es muy especial y afiliada radical. Yo respeto, tengo hermanos radicales y sobrinos radicales. Y la Ani, cuando veía los afiches de Menem pegados en la pared en Paraná, se bajaba de la falda de la madre y lo besaba. Y mi hermana me quería degollar. Va, culpa tuya que lo haces besar ese turco. Bueno, la cosa es que se arman las elecciones, viene Luis María y me dice, en la picada ganamos, acá estaba el escrutinio. La primera vez que en la colonia radical, Colonia Avellaneda, ganaba el peronismo con Menem. Ah, no sabía la alegría que yo tenía. De acá me dice Luis, vámonos a Paraná. Sí, me voy, me llevó. Al lato ganó en todas partes. Ah, choche la vida, yo. Y mira, es en el lugar donde yo más he vivido, aunque te cueste creer.
Nací en Nogoyá, estudié en Nogoyá, después estudié profesorados en Paraná, porque fui becada por el Consejo General de Educación. Trabajé en Crucecita Séptima, 10 años. Trabajé en Paso de la Arena, después del gobierno militar me mandaron a Paso de la Arena, 6 años. Me vine a Paraná a vivir, yo adoro Paraná. Soy de Nogoyá, pero adoro Paraná. Mi hija es nacida en Paraná, mi primer nieto es nacido en Paraná. Así que me siento orgullosa. Me afectaron a la escuela 20 y de ahí vine acá. Pero me conocí todas las escuelas de Paraná. En realidad, mi hija después formó su familia, se fue a Buenos Aires en un momento dado, su problema de salud con su segundo embarazo me necesitó, yo me jubilé justo y me fui a estar con ella. Y volví a Nogoyá. Creí que me podía quedar en Nogoyá porque tenía a mi mamá enferma, ella tenía mal de Alzheimer, y que la iba a acompañar sus últimos años por lo menos. Y no fue así. Hacía un año que estaba, cuando Merlina, mi nieta, cumplía el año de edad, mi mamá moría del cuarto infarto, no del mal de Alzheimer. Y yo decidí después volver a mi casa, porque ya tenía mi casa que la había prestado. He vivido más en la colonia que en todos los otros lugares. Y siento un profundo cariño por la colonia. Así como soy agradecida con los vecinos, con los padres de mis alumnos, a quien llevo en el corazón, todas las generaciones que estuvieron conmigo, soy una agradecida en la colonia, porque a mí me adoptaron como alguien más y me integré a todos los vecinos. Yo trabajé para la iglesia, trabajé para la escuela, colaboré por el centro de salud, por el destacamento, por la junta de gobierno. Lo que te cuento es para que la gente nueva que no conoce la realidad de la colonia sepa cómo se fueron haciendo las cosas. Y que no venga uno perdido por allá y diga, yo construí la municipalidad, yo construí las escuelas. No, las escuelas se crearon de esta manera, esto, de esto y esto de esto. Que todos han puesto sus granos de arena, es verdad. Pero la gente que vino a poblarlo hace muchos años son los que han contribuido a que hoy tengamos lo que es la colonia Avellaneda.